Hoy vamos a hablar de una pregunta sencilla, pero que está empaqueada con geopolítica, petróleo, cocaína, derechos humanos, migración y mucha, pero mucha hipocresía. ¿Por qué demonios Donald Trump quiere derrocar a Nicolás Maduro? La respuesta sencilla sería decirles, es por el petróleo venezolano. La respuesta honesta es que, como muchas veces en la vida, este es un tema un poquito más complejo que eso y bastante más turbio. Bienvenidas y bienvenidos Entre Grillos. Comenzamos. Estás escuchando Entre Grillos, análisis de noticias para entender mejor nuestra realidad. Comenzamos. Trump lleva años obsesionado con Venezuela. Desde su primer mandato coqueteó con la idea de una opción militar para forzar a la salida del presidente venezolano Nicolás Maduro y se planteó hasta una invasión directa, hasta que sus asesores le dijeron, ojo, que esto podría resultar un poquito como un Irak 2.0 y no salimos muy bien librada de esa, ¿no? Entonces optaron por transicionar a una situación de máxima presión con una escalada en el uso de las herramientas de política exterior, como sanciones, aislamiento, amenazas, incluso el reconocimiento de gobiernos paralelos, el kit completo utilizado para presionar a la salida de Nicolás Maduro. ¿Y qué pasó? Pues que Maduro ahí sigue. Más autoritario sí, más aislado también, pero ahí sigue. En su segundo mandato, Trump subió la apuesta. Llevó a cabo el mayor despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe desde la invasión a Panamá en 1989, más de 23 ataques a la fecha y contando, contra supuestas narcolanchas con al menos 87 personas ilegalmente asesinadas en el mar. Además, puso una recompensa de $50 millones por la cabeza de Maduro. Es decir, que si Maduro fuera un futbolista, estaría tasado al nivel más o menos de lo que el mediocampista del Real Madrid, Franco Mastantuono. Recientemente, a esto se sumó la incautación de un petrolero frente a las costas venezolanas como un mensaje directo de sé dónde tienes tu combustible y cuando yo quiera, este será mío. Incluso esta mañana que estoy grabando, la cuenta de Donald Trump escribió un tweet que aquí les voy a poner, que dice, Venezuela está completamente rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá y la conmoción que sentirán será como nunca antes la han visto. Ya saben cómo son los mensajes de Donald Trump, todos acá con pompa y platillo y todos como si fuera lo más grandioso en la faz de la tierra. Y dice, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y demás bienes que nos robaron previamente. Ay, no más. Ay, Trump. Definitivamente no es que Trump sea un colonialista despiadado en comparación con lo que hemos visto en la historia de Estados Unidos, porque esta ha estado llena de personajes igualitos a él, solamente que Trump es mucho más directo y honesto y no es tan hipócrita como los otros. Pero al mismo tiempo esto tiene sus repercusiones y te enmascara una cierta parte de la verdad. Oficialmente todo esto también lo ha intentado ahora, trae un discurso meramente y abiertamente colonialista, pero también lo ha intentado enmascarar como una guerra contra el narcotráfico y por la libertad del pueblo venezolano también, porque a veces a Trump también se le recuerda que Estados Unidos se supone que es el adalid de la democracia y de la lucha de la lucha a favor de los derechos humanos, a veces en contra, ¿verdad? Pero bueno, extraoficialmente la realidad es otra, y de esto va este episodio. Para entender esta película hay que recordar quién está del otro lado de la moneda, del otro lado de América. Nicolás Maduro llegó al poder en 2013, luego de la muerte de Hugo Chávez, y heredó un proyecto que en sus primeros años tuvo, pues, algunos resultados que hay que reconocer. Logros sociales reales, como la reducción de la pobreza, la expansión de los programas sociales, el aumento del acceso a la educación y a la salud, gracias precisamente a que se utilizaba la renta petrolera, la enorme riqueza subterránea que tiene el pueblo venezolano para financiar estos proyectos. Pero al mismo tiempo, también trajo los problemas clásicos de este modelo populista: clientelismo, corrupción, la destrucción de instituciones y la concentración del poder, lo cual fueron mermando, entre otras cosas,
la economía y la capacidad para producir petróleo de Venezuela. Y así, el modelo de Chávez, que ya empezaba a colapsar, con Maduro terminó de desmoronarse y el hundimiento se fue acelerando. No solo hubo un colapso económico, hubo hiperinflación, hubo desabasto, y esto llevó a un éxodo de 8 millones de personas que salieron del país, especialmente por allá de 2017, y de las cuales 700,000 personas, al menos 700,000 personas, terminaron en Estados Unidos. La mayoría, por supuesto, sin tener permiso de quedarse en el país. Esta situación fue progresando, hemos visto represión contra la oposición, en manifestaciones contra la gente y de plano en las últimas elecciones en 2024, la verdad es que todo terminó siendo un chiste de mal gusto, porque la evidencia es clara y apunta, nos guste o no, a que el opositor Edmundo González ganó con amplia claridad a Nicolás Maduro. Pero el presidente chavista se religió igual. O sea, las elecciones eran meramente una fachada, ¿no? Para mantener el poder, pero incluso habiéndolas perdido, pues se mantuvo. ¿Qué hizo? Puso ahora sí que sus otros datos y con fraude y represión se quedó en el poder. Organismos internacionales, gobiernos de la región, no solo Estados Unidos, también otros gobiernos de la región y buena parte, incluso gobiernos de izquierda y buena parte de la comunidad global consideraron que el gobierno de Nicolás Maduro entraba en un mandato ilegítimo. Y por si la situación no fuera ya suficientemente hollywoodense, la principal figura opositora, María Corina Machado, terminó ganando, de manera no sin polémica, el Premio Nobel de la Paz. Y literalmente tuvieron que organizar toda una operación clandestina para sacarla del país y llevarla a recoger el premio. Ahora platicaremos un poquito más de eso, pero todo esto mientras se habla abiertamente de que una guerra, o bueno, una invasión de Estados Unidos a Venezuela puede estallar en cualquier momento. Machado, por cierto, muy premio Nobel de la Paz y todo, pero no es precisamente una pacifista antiintervención. Defiende políticas de privatización masiva por casi 2 billones de dólares, ve con buenos ojos la confiscación del petróleo venezolano y ha coqueteado incluso con la idea de una invasión directa de Estados Unidos. Y aquí pues entra el debate, ¿no? De, bueno, pero si ya vimos lo que le hace Maduro a la gente y que cómo ha metido a la cárcel a opositores y a la gente que protesta y no queda más que la vía armada y esta no se puede lograr sin la ayuda extranjera. Sí, pero al mismo tiempo es la única solución abrirle la puerta a la bestia colonialista de Washington. Porque además, recordemos que usualmente las invasiones estadounidenses no terminan representando un buen camino para el desarrollo de los pueblos, el desarrollo pacífico, democrático, y con el derecho, con el respeto a los derechos humanos, para ¿cuántos ejemplos hay en la historia reciente? No, déjense ustedes de Irak o Afganistán o no sé, todos los países en África y Medio Oriente. Aquí mismo en América Latina, la Operación Cóndor con toda la imposición y la inteligencia que se llevó a cabo para mantener las dictaduras militares en países como Argentina, Brasil, Chile, incluso los trabajos que hicieron en Centroamérica, aquí muy cerca de México, en Nicaragua, Guatemala. Y claro, habrán hecho algo aquí en México, ¿verdad? No tan directo, pero habrán tenido sus trabajos, eso sin duda. Entonces, realmente, ¿qué tan buena opción puede ser María Corina Machado? No lo sé, pero la otra opción es Nicolás Maduro. Y para no romantizar a nadie, que creo que no lo hemos hecho, hay que recordar que el capítulo del intervencionismo estadounidense en Venezuela no empieza con Trump, ¿eh? En 2015, bajo el mandato de Barack Obama, Estados Unidos impuso sus primeras sanciones importantes contra Venezuela, argumentando violaciones a derechos humanos, que las había, en la represión a las protestas masivas en el país sudamericano. No eran todavía sanciones petroleras a gran escala, ni mucho menos, pero sí marcaron el inicio de un proceso en el que se comenzó a aislar económicamente al régimen de Maduro, se empezó a encerrar a Maduro en este rinconcito financiero donde no podía pedir muchos préstamos ni mover mucho dinero, y se mandaba un mensaje a la élite chavista: pueden perder
sus fortunas y sus visas si siguen defendiendo a este presidente que tienen. Y luego vino el primer gobierno de Donald Trump, la cosa se aceleró, más sanciones, mayor presión financiera, reconocimiento del gobierno interista de Juan Guaidó y un discurso cada vez más agresivo, incluyendo esta famosa frase de la opción militar. Y Trump prometió que sí o sí, él sacaría a Nicolás Maduro de la jugada. Ya lo dijimos, no lo logró. Y eso, para un hombre que vive obsesionado con ganar siempre como lo es Donald Trump, duele. Y aquí entramos al presente. Luego del gobierno de Biden, que las cosas no cambiaron mucho, el segundo mandato de Trump parece que ha sido en el cual ha elegido tomarse mucho más en serio esta amenaza contra Venezuela. Decidió desplegar el portaaviones Gerald R. Ford, que es el más grande del mundo, y lo puso directo en el Caribe, dando la cara a Donald Trump. Además, envió destructores, buques anfibios, un barco de fuerzas especiales camuflado en el tráfico comercial, bombarderos de estos B-52 que nadie puede ver, y drones Reaper. Es decir, tiene prácticamente la invasión a las puertas del país sudamericano. Y como les comentaba previamente, ha ordenado ataques contra lanchas en las que él asegura que son barcos cargados de narcotraficantes o de drogas. Pero, pues la realidad es que bien podría ser eso, pero las rutas de la droga no suelen seguir esas líneas. No hay un gran tráfico de drogas que vaya del Caribe pasando por Venezuela hacia el norte. De hecho, la mayoría de las drogas que vienen desde Sudamérica se van por el Pacífico directo hacia México porque la ruta es mucho mejor, es mucho más rápida y pasan de países como Colombia, México, a veces se van por la ruta terrestre por Centroamérica, a veces se van por aire o por mar, llegan a México y de ahí, de aquí los cruzan a Estados Unidos. Entonces, esta opción de que, ay, sí, son narcotraficantes en las lanchas, pues realmente no tiene tanto sustento y es más probable que sean traficantes de migrantes o incluso pescadores que están saliendo a agarrar un poco de mercancía, ¿no? Habrá distintos casos, tal vez por ahí hay una lancha de narcotraficantes, pero además, sea lo que sea, estos ataques son ilegales, porque recordemos que hay un temita ahí llamado la presunción de inocencia. Tú tienes que demostrar que alguien es culpable. Y estas personas ni siquiera las agarraron, les dispararon, cual si fuera el gobierno de Porfirio Díaz de esta política, ¿cómo se llamaba? De mátalos en caliente, ¿no? De que corran, los vamos a dejar ir y cuando se voltean les disparamos por la espalda. Así de cobardes las acciones del gobierno de Donald Trump. Y pues bueno, el resultado ya se los adelantaba, 87 personas que han sido asesinadas por el gobierno de Trump. Muchas de ellas, bueno, prácticamente todas ellas, sin la posibilidad de una defensa, sin la posibilidad de juicio, sin procesos, sin siquiera saber quiénes eran, simplemente desaparecieron en el mar. Y expertos en derecho internacional han señalado lo obvio. Los sospechosos criminales tienen derecho al debido proceso y atacar embarcaciones en aguas internacionales y además rematar a los sobrevivientes porque han disparado contra las lanchas y hay al menos un caso donde hubo sobrevivientes y les dispararon. Esto podría constituir crímenes internacionales, violaciones a derechos humanos y hay detalles muy incómodos. Estados Unidos, les digo, no presenta pruebas de que estas lanchas tuvieran drogas. O sea, lo más que han mostrado es una foto ahí toda borrosa donde se supone que hay una lancha con un montón de motorcitos y entonces dicen, pues, ¿qué hace una lancha con un montón de motorcitos en el mar? Y pues... Lo siento, pero por más sospechoso que se vea, eso no es prueba de que ellos forman parte de un cártel, y mucho menos de que se les debe de volar en mil pedazos. En casos con sobrevivientes, en lugar de detenerlos y procesarlos como narcoterroristas, que se supone que son, porque recordemos que el gobierno de Estados Unidos ya tiene designados como terroristas a los narcotraficantes, los devuelven rápidos a sus países, como si fueran narcos comunes o incluso, pues, no sé, pescadores. Y los periodistas han encontrado que algunos muertos eran incluso personas que estaban buscando un ingreso extra y no eran miembros de una super grupo criminal organizado al estilo Netflix o que el cártel Jalisco acá con sus... No, 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 no. Era gente normal, común y corriente que estaba buscando una lana extra haciendo cosas no necesariamente malavidas o ilegales. Al mismo tiempo, Trump dice que todo esto es una guerra contra las drogas, ¿no? Porque la falta de evidencia no
afecta al discurso. Pero lo curioso es que mientras mantiene este discurso de la guerra contra las drogas, literalmente al mismo tiempo que está bombardeando estas lanchas y que está asegurando estas cosas, perdona al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que había sido condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por narcotráfico. Es decir, este señor sí fue condenado, sí tuvo un proceso y terminó con una condena de 45 años por narcotraficante, un expresidente de un país, de Honduras, detenido por narcotraficante. Y Trump lo perdonó. ¿Por? Y para sostener esta campaña militar, pues se ha basado en un relato bastante conveniente, ¿no? Que no solo estas lanchitas son parte de este grupo criminal de narcotraficantes, sino que Nicolás Maduro es el líder de una organización narcoterrorista, que existe lo que él llama el cártel de los soles y que el Tren de Aragua está a punto de invadir Estados Unidos como si fuera una temporada de The Walking Dead ahí con los integrantes del Tren de Aragua chocando contra las vallas de Trump entre México y Estados Unidos. Pero el problema es que este guión no está acompañado nuevamente de evidencia. La propia DEA reconoce lo que les decía hace un momento, que la cocaína llega desde Colombia y pasando por México principalmente o moviéndose por el Pacífico, llega a Estados Unidos, no pasa por Venezuela. Pero ustedes dirán, bueno, la coca, ¿pero qué hay del fentanilo? Pues tampoco. Esta droga que lleva años matando a miles y miles y miles de personas cada año, no viene de Venezuela principalmente. Es más, Venezuela ni siquiera es un productor importante de drogas. No domina un canal o una ruta dominante en el tráfico de estupefacientes a Estados Unidos. No hay evidencia de que haya una gran organización terrorista. Es más, el Cártel de los Soles fue originalmente un apodo que se le puso de forma irónica a los militares involucrados con el narco, pero no existe un cártel unificado como lo hay aquí en México, bueno, lo había aquí en México con el cártel de Sinaloa o con el cártel Jalisco, sino que son redes dispersas, pequeñitas, sin una estrategia grande y común. Y el Tren de Aragua, ese sí es real, es una organización criminal, pero su operación está enfocada más bien en la extorsión, en el narcotráfico local y en delitos que principalmente se llevan a cabo en países como Colombia, Perú, Chile, España. Y sí hay algunos integrantes que han llegado a Estados Unidos y tendrán sus redes ahí, pero no es una máquina anfibia militar que está a punto de hacer caer a Washington, ¿no? O de desembarcar en Florida o en Orlando frente al castillo de Walt Disney. Es decir, Trump vende esto como una invasión narcomilitar venezolana como para justificar esta escalada de medidas contra el gobierno de Nicolás Maduro, cuando en la práctica es teatro político y cuando es teatro político uno tiene que pensar quién es la audiencia. Y la audiencia es claramente su base. Su campaña se propuso usar al ejército contra los cárteles y nada da mejores imágenes para que Fox News alabe al presidente republicano que los videos de lanchas explotando en llamas basadas en la idea de que se está defendiendo la seguridad nacional. Sobre todo cuando ha bajado tanto la migración terrestre indocumentada por México, ¿no? Y en medio de todo este desastre aparece de nuevo la figura de María Corina Machado, la líder opositora más visible de Venezuela y que es el principal rostro hoy en día contra Maduro, ahora ganadora del Premio Nobel de la Paz, lo cual le da un mérito y pues no sé, un micrófono sumamente potente a nivel internacional. Y como el gobierno venezolano no la deja salir, se monta una operación de película llamada Dinamita Dorada. Machado es movida por tierra en secreto por una organización de veteranos especialistas en misiones de rescate. La trasladan de ahí a la costa y de la costa en una lancha pequeña en medio de la noche la llevan a un barco en medio de un mar embravecido y en oscuridad total. Den por hecho que van a hacer una película de esto, pero no tengan la menor duda. Y de ahí se la llevan hasta llegar a un puerto donde toma un avión rumbo a Oslo y se reencuentra con sus hijos a los que no ha visto en más de 2 años. Es una historia tremendamente poderosa, emotiva y al mismo tiempo políticamente problemática. Porque Machado, les digo, aplaude
que Estados Unidos quiera confiscar el petróleo venezolano, cuando es algo que debería de ser propiedad del pueblo venezolano, ¿no? Incluso tú no puedes criticar que Maduro no haya hecho lo debido para mantener la industria petrolera, que lo malbaratara, yo qué sé, pero aplaudir de que, sí, que se lo lleven los estadounidenses, ¿por? Luego defiende la privatización masiva de 1.7 billones de dólares en las industrias, diversas industrias venezolanas, con la idea de abrir Venezuela a los grandes inversores extranjeros. Pero pues recordemos cómo ha terminado resultando el neoliberalismo para tantos países de América Latina. No que la opción del chavismo sea mejor, pero es una u otra o qué, o sea, o te golpeo o te escupo, ¿no? Pues no manches, ¿no? ¿Por qué? Y ha sido, en términos generales, María Corina Machado, receptiva a la idea de la presión militar estadounidense como algo necesario. Y aquí está la paradoja central del episodio de hoy. Un régimen autoritario, violento, corrupto como el de Nicolás Maduro necesita y merece toda la crítica del mundo. Pero el remedio que ofrece Trump, bombardeos, recompensas y el posible cambio forzado de régimen, podría ser tan problemático o más que la enfermedad. Volvamos a la pregunta original. Entonces, ¿Trump quiere derrocar a Maduro para quedarse con el petróleo venezolano? Y para esto, un par de datos básicos. Venezuela tiene alrededor de 300.000 millones de barriles de petróleo en reservas probadas, lo cual es la mayor reserva a nivel mundial. Y hoy produce 860.000 barriles diarios. Imagínense, tienen 300.000 millones, pero solamente producen 806.000 diarios. Esto es menos de 1% del consumo mundial de petróleo. Una tercera parte de lo que producían hace tan solo una década. Ha caído la producción de petróleo venezolano. Y esto se debe a que la infraestructura está destrozada. PDVSA, que es el Pemex venezolano, es un completo desastre. Faltan inversiones, tecnología, repuestos. La industria no puede continuar. Está completamente congelada. En parte sí por las sanciones estadounidenses, pero en parte también por la mala administración chavista. Y pues obviamente no podemos negar que haya intereses económicos por parte de Washington. De hecho, la petrolera gringa Chevron sigue operando en Venezuela a pesar de las sanciones, gracias a licencias especiales que dieron Biden y Trump. Así que ojo ahí, porque el comercio de PDVSA con Chevron representa cerca de una quinta parte de la producción venezolana. Es decir, que uno de cada 5 barriles que se producen todos los días en Venezuela se van para Chevron, para Estados Unidos. Esto se debe a que las refinerías de la costa del Golfo de Estados Unidos están ávidas de ese petróleo venezolano barato, de buena calidad, porque es rentable refinarlo. Si caen las sanciones y se estabiliza el país, hay un festín potencial para Chevron y para otras petroleras siempre y cuando salga la ecuación riesgo-beneficio, porque ahí van algunos matices. En el corto plazo, incluso si mañana cayese Maduro, se calcula que la producción de petróleo no podría subir tanto ni tan rápido como para cambiar drásticamente la producción de Venezuela y con ello alterar el mercado mundial. Expertos calculan que hace falta prácticamente una década para que la industria venezolana, y solo con la inversión de miles de millones de dólares, vuelva a convertirse en una potencia petrolera en cuestión de producción. Y a largo plazo, la demanda mundial de petróleo se proyecta que va a dejar de crecer y podría empezar a caer incluso para la década de 2030. Así que, ¿qué tanto vale a estas alturas del partido meterte en una guerra por un activo que, pues, probablemente para cuando recuperes la capacidad operativa de Venezuela, quizá está empezando a entrar a su fase de declive? Entonces, ¿es el petróleo venezolano un factor? Sí. ¿Es el único factor? No. ¿Es probablemente el factor determinante? Bueno, no por sí solo. Pero bueno, vamos a ver qué otras razones puede haber para explicar esto, ¿no? Porque lo que vemos es que el petróleo es una pieza importante dentro de un tablero mucho más complejo. Otra hipótesis es que Trump esté moviéndose por un tema de seguridad nacional. Ya saben, este discurso de que Venezuela, el narcotráfico,
el narcoterrorismo, pero también, ojo, la migración, ya les decía, han llegado 700,000 personas de Venezuela a territorio estadounidense. Y en el papel esto suena como una opción contundente, pero cuando vemos los datos se cae. El grueso de la droga que mata a los estadounidenses no pasa por Venezuela, pasa por otros lados. Venezuela no es un actor relevante en el tráfico del fentanilo y el modelo de redes criminales en Venezuela no es el de un narcocartel súper militarmente preparado, listo para invadir Estados Unidos. Lo que sí es real es el éxodo venezolano y pues hay que recordar que la migración es un tema sumamente sensible para el electorado gringo. Pero paradójicamente, si la opción es invadir Venezuela, esto traerá desestabilidad. Va a producir en el corto plazo un éxodo aún mayor, probablemente castigue más la economía, genere mucho más violencia y en lo que todo se vuelve a estabilizar, probablemente aumentaría la migración que el mismo Trump dice querer combatir. Entonces, pues no resulta una opción muy inteligente para este objetivo en particular. Pero en términos de discurso interno, a Trump le basta con decir estoy bombardeando a narcotraficantes y protegiendo nuestras fronteras y con esto mucha parte de su base le va a aplaudir, aunque en la práctica no esté resolviendo ni una cosa ni la otra. Ahora, no podemos olvidar el contexto electoral. Trump tiene niveles de aprobación bajísimos. El país está tremendamente polarizado y en menos de un año llegan las elecciones de mitad de término. Suspender una operación militar podría dar señales de debilidad, pero lanzar una operación militar y que salga mal podría ser desastroso. Así que Trump termina jugando algo muy suyo. Sube la tensión al máximo, amenaza, pero luego se echa para atrás, recula, para luego volver a amenazar, para luego soltar un golpe por acá o por allá al gobierno de Nicolás Maduro y luego filtrar llamadas y sugerir negociaciones. Es todo parte de la agenda mediática de caos del gobierno de Donald Trump. Todo mientras el foco se mantiene en él, en Donald Trump. El último gran bloque tiene que ver con la geopolítica clásica. Y en ese sentido, es tremendamente importante pensar cómo le sirve a Trump no tanto la invasión de Venezuela, sino la creación de un nuevo enemigo público número uno para el pueblo estadounidense, en la forma de Nicolás Maduro. Siempre es bueno tener enemigos externos e internos, y a nivel interno tiene a los demócratas, tiene a los migrantes, tiene a un montón de opciones, y a nivel externo tiene otras opciones, y hoy en día la favorita es Nicolás Maduro. Y el último gran bloque para explicar todo este tema es el de la geopolítica clásica. Con la nueva estrategia de seguridad nacional, la administración de Trump tiene claro que ya está ocurriendo algo en los hechos. Estados Unidos quiere reactivar a su manera la vieja doctrina Monroe. Tal vez la han escuchado con el lema de América para los americanos. Y con ese lema no se refieren a América como América, Estados Unidos, sino América como el continente americano, para los estadounidenses. O sea, nadie se puede meter con el continente americano porque América como continente le pertenece a Washington. Ahora que lo que estamos viendo ahorita, algunos le llaman no la doctrina Monroe, sino la doctrina Donroe, ¿no? Por Donald Trump. Y esta se distingue porque el foco no está tanto en mantener las alianzas con Europa y con la OTAN, sino en mantener a América Latina como esa esfera de influencia exclusiva para Washington y pues en excluir o intentar sacar del vecindario a Rusia y a China, pero también en meterle más presión a los gobiernos de izquierda, especialmente cuando tienen vínculos con Beijing o con Moscú. Una política parecida a la que veíamos durante la Guerra Fría para Estados Unidos. Y en esa lógica Venezuela es un símbolo muy útil porque tiene las mayores reservas de petróleo, ya lo dijimos, ha firmado acuerdos energéticos y mineros con China, ha coqueteado con Rusia, de hecho a veces han llevado a cabo ejercicios militares en Venezuela los rusos y tiene un líder, Maduro, ampliamente impopular fuera de su base y aislado a nivel internacional, que no va a despertar mucha simpatía si se le presiona desde fuera. Y para Trump esto es un combo perfecto, porque puede venderlo como una lucha contra las drogas, una defensa de la democracia, una batalla contra el comunismo incluso, y como un negocio petrolero a futuro. Y todo esto al mismo tiempo.
El problema es que ninguna de estas narrativas está realmente pensada para proteger a los venezolanos. A Trump no le importan los venezolanos, ni para construir su democracia, ni para garantizar justicia por las violaciones a derechos humanos del régimen de Maduro, ni para construir un futuro mejor. Está pensada para una sola cosa: proteger los intereses, la imagen y el poder de Estados Unidos y de Donald Trump. Si tuviéramos que resumir todo esto, sería en una frase incómoda que sería algo así como: Venezuela es hoy rehén de un régimen que ha destruido su propia casa y de una potencia internacional que ve esa casa como su propio patio trasero. Maduro quiere sobrevivir a cualquier costo. Trump quiere ganar, quiere demostrar fuerza, quiere dejar huella en la historia y sobre todo quiere mejorar sus números de cara a la elección interna de Estados Unidos el próximo año, mientras que María Corina Machado quiere llegar a Miraflores y está dispuesta a aplaudir medidas que golpean económica y probablemente humanitariamente a su propio país si eso le ayuda a derrocar al régimen de Maduro. China y Rusia, ojo, no hablamos de ellos hoy, pero juegan sus propias cartas. Y Europa mira, opina, sanciona, pero sin opciones reales de alterar las dinámicas locales. Mientras que el pueblo venezolano huye, resiste, sobrevive y ve cómo su tragedia se vuelve moneda de cambio en conflictos globales que muchas veces ni siquiera controlan y mucho menos les importa a los de afuera lo que pasa a esta gente. La pregunta con la que quiero cerrar hoy es: si mañana cae Maduro, pero el cambio de régimen viene a partir de una opción militar estadounidense guiada por intereses políticos, de campaña, de obtener petróleo barato y fantasías de guerras contra el narco, ¿sería una victoria para la democracia venezolana? ¿O solo el capítulo siguiente de la misma historia repetida de infinitum en América Latina? Y sobre todo, y probablemente la más importante, al final del día, ¿cuál de estas alternativas podría llevar a los venezolanos a un futuro menos funesto? El emoji de la semana es la banderita de Venezuela, no por Nicolás Maduro ni por María Corina Machado, sino por nuestros hermanos y hermanas venezolanos. Si te gustó este episodio, por favor, dale like, comenta, comparte, suscríbete. Sabes que puedes apoyar Entre Grillos con el equivalente a apenas un café al mes. La liga para hacerlo está en nuestro Patreon y también nos puedes leer en Substack. La liga también está en en la descripción de este episodio. Y recuerda que este país merece discutir la realidad para entender la verdad. Gracias por escuchar Entre Grillos, nos escuchamos hasta la próxima y gracias a nuestros mecenas Arturo Monedero, Sergio Estrada, Eduardo Farfán, José Corral, Daniel Santana, Leonel Quiñones, Ana Martínez, Jaciel Lara, Arturo Flores, Ivana Cortés, Aileen Mendoza, Mariana Martínez, Isa Ripoll, Jackie Vargas, David Ladrón de Guevara, Jackie Quiñones, Jorge Vargas, Diego Báez y Sofía Russo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.